una señorita había expresado que había encontrado a su pareja besándose con otra persona. Y si evidentemente eso no calificaba como adulterio, podía calificar como conducta deshonrosa. Porque estamos en estudios, Usted tiene derecho, estamos en estudios con el abogado civil Hugo Granda. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Hola Karina, mucho gusto estar por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de cuáles son las principales causas del divorcio, ¿no? Y también estábamos hablando sobre el matrimonio o la unión de hecho. Es más, no habíamos repasado por todas las causas del divorcio. Tú habías dicho algunas, ¿no? El adulterio, la violencia física o psicológica, el atentado contra la vida del esposo o la esposa, la injuria grave, todo se tenía que demostrar. Claro, y aprovecho este preámbulo para señalar algo. Justo después de la entrevista, tuve una consulta por redes sociales en la que una señorita había expresado que había encontrado a su pareja besándose con otra persona. Y si evidentemente eso no calificaba como adulterio, podía calificar como conducta deshonrosa. Entonces, aprovecho el espacio para hacer la precisión de que la conducta deshonrosa es una conducta que tiene que ser frecuente, recurrente en el tiempo. En el tiempo, claro. Sí, no puede sustentarse únicamente en el momento y con una sola prueba de que esta persona se ha besado con otra persona. Tiene que ser constante. Constante, es correcto, sí. Muy bien. Entonces, para los que han estado esperando a Hugo, porque saben que hoy día viene el doctor Granda, vayan tomando nota de nuestro teléfono. Nos pueden llamar al 251-9422 y 940-800-800. No es que les estemos diciendo que se divorcien, sino que existe en el Código Civil. Claro. Y hay algunas personas que tienen algunas inquietudes. Bueno, entonces el abandono injustificado de la casa, la conducta deshonrosa, enfermedad grave o de transmisión sexual, ¿no? La homosexualidad, sí, la homosexualidad, pero claro, cuando tú te casas y tú te has casado y no te han dicho y sale después de. Claro, es la homosexualidad sobreviviente Después al acto del matrimonio. el matrimonio. Correcto, Muy bien. Condena por delito doloso, ¿no? La imposibilidad de hacer vida en común. ¿Por qué la imposibilidad de hacer vida común debidamente probada en proceso judicial? Mira, ¿De qué se trata? esta causal es una de las causales más utilizadas, pero es una de las causales más subjetivas, porque se entiende que cuando una pareja contrae matrimonio, pues nunca está en planes divorciarse. Sin embargo, se terminan divorciando por situaciones que ya ha contemplado el código. La imposibilidad de hacer vida en común como causal es muy débil porque uno de los cónyuges puede señalar que de repente la falta de comunicación, las constantes discusiones, da lugar a invocar esta causal y la otra pareja en el proceso judicial puede decir, pero eso no es cierto, juez, porque yo amo a tal persona. Y como sucede en el ámbito penal, que la duda favorece al reo, dado que nuestra Constitución promociona el matrimonio, entonces la duda favorece al matrimonio. Entonces casi siempre son descartadas este Sí. tipo de. Entonces, ¿para qué está? Están, pero tienen que ser muy bien acreditadas. Muy bien Y acreditadas. se ha podido acreditar algunas Sí, veces. en algunas veces. Yo no recomiendo mucho esta causa, al menos de imposibilidad de hacer bien común, que en la mayoría de procesos de divorcio, que pueden durar de 2 a 4 años, es invocada y al final no les dan el divorcio. Entonces, para que no se desgasten en un proceso judicial y que no va a tener el resultado que esperan, es mejor encuadrar muy bien otra causal que sí tenga un argumento probatorio en el proceso judicial. Yo me pasé con salto de garrocha
y no la habíamos visto la semana pasada, la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 2 años, impuesta después de la celebración del matrimonio. Claro. Es decir, no esperan ni 2 años y ya puedes invocar como causal de divorcio. En estos casos, tal cual como sucede con la homosexualidad, es una conducta sobreviviente. Entonces, si yo sé que mi pareja tiene de repente una conducta delictiva, ¿no? Y yo contraigo matrimonio y termina esta persona en un proceso judicial con una sentencia firme, no podría invocar esta sentencia. Entonces, tiene mucho que ver el contexto en el cual se contrae nupcias con la otra pareja, con la otra persona. Ujú. Muy bien. La separación de hecho de los esposos durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Dicho plazo será dictado de 4 años si los esposos tuviesen hijos menores de edad. Es correcto. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, la separación de hecho es lo que conocemos comúnmente como el distanciamiento. Es parte de la cultura en nuestra sociedad que las parejas cuando son esposos y ya no se llevan, cada quien toma su rumbo. Este distanciamiento no da lugar a la disolución del matrimonio, pero sí da lugar a una situación de hecho. Y cuando la situación de hecho cumple con este elemento de tiempo y de distancia en función a si tuvieron o no hijos procreados dentro del matrimonio, da lugar a invocar la causal de separación de hecho. Hay que tener en consideración también de que la separación de hecho no elimina los deberes de los esposos. Esto se mantiene, tanto el régimen patrimonial con el que se hayan casado, como los deberes propios de los esposos, de los cónyuges, ¿no? Hasta la disolución del matrimonio, los deberes van a tener que ser respetados, ¿no? Esto es importante señalar porque a veces hay parejas que se separan y a lo largo de los años, por diferentes razones, no quisieron divorciarse y tuvieron un hijo con otra persona. Este hijo es una conducta de adulterio. Y a pesar de que tengas muchos años separados con tu esposo, puede invocar la causal de adulterio, solicitar el divorcio y solicitarte además, como cónyuge perjudicado, una indemnización. Es decir, el adulterio se comprueba con el hijo nacido. Sí, aquí yo lo he expresado de una manera muy sencilla la vez pasada. Posiblemente esto pueda despertar también algunas inquietudes por otros abogados y hay que ser precisos que el adulterio en sí es la relación sexual con alguien que no es tu esposo o tu esposa. El problema está en que en un proceso judicial pues nadie va a presentar una cámara de vigilancia del momento en el que se da ese acto de infidelidad. Pero si ahora hay tantos instrumentos audiovisuales, el Claro. celular. Bueno, como es una prueba prohibida, porque estás violando la intimidad de la otra persona, okay. entonces no puede ser presentada en un proceso judicial. Es por esa razón que la partida de nacimiento del hijo que ha sido procreado producto de este adulterio vendría siendo la prueba irrefutable para poder invocar la causal. De acuerdo, de acuerdo. Ha quedado clarísimo. Entonces, señora, señor, usted que de alguna manera está distanciado con su esposo, ya no lo aguanta, ya no quiere estar con él, ya no lo soporta, ya se quiere ir de la casa o ya se fue. Estas son las causales del divorcio. Ya iba a pasar al matrimonio, mira, y ha llegado la primera llamada telefónica. Ya. Muy bien. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. El doctor lo está escuchando. El doctor Granda tiene una inquietud. Bueno, yo ante todo, o sea, lo que pasa es que yo sí, bueno, en este caso saqué los pies del plato, pero, o sea, lo que más puntual, lo que sí me gustaría dar es algo muy importante, ¿no? Hay muchas personas que están separadas, o sea, papá y mamá separados, pero no saben el daño que hacen a los niños, ¿no? Los niños menores de 8 años hacia abajo no saben el tremendo error que ellos mismos cometen, ¿no? Yo, por mi caso que yo pasé, yo les recomendaría a esos papás
si quieren separarse o algo, pues, si quieren meter la pata como ellos quieran tomarlo, que sea a partir de los 12, 13 años, porque hay un niño mejor formado. Es mi punto de vista, ¿no? Yo sé que nadie está libre de nada, pero mayormente si nosotros queremos niños con buen futuro, hijos con buen futuro, lo que yo les digo es, así estén separados, nunca se separen de sus hijos y siempre den todo por ellos, ¿no? Y van a tener unos, en mi caso, yo tengo una hija es superada, o sea, y no tiene miedo, ¿no? Hay muchas familias que tienen hijos, pero que tienen muchos miedos y no les va bien en el colegio y comienzan a hacer otras cosas, ¿no? Así que es mi punto de vista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por eso es que nuestras leyes favorecen el matrimonio, ¿no? Sí. La familia. Hay una protección a la familia y una promoción al matrimonio por encima de otras formas, ¿no?, de unión entre varón y mujer. Ujú. Pero cuando se tiene que dar un divorcio, pues es mejor, en vez de vivir entre perros y gatos, ¿no?, entre gritos y los niños crecer en ese ambiente tan complejo. Pero esto es lo que hay en nuestro Código Civil. Es correcto. ¿No? Es lo que hay, ahí están las figuras, y si es que un padre no quiere que existan esta posibilidad, pues que, como él lo ha dicho, que no meta la pata. Punto. Muy bien. Entonces, ahora, vayamos al matrimonio, que es lo que promueve nuestro Código Civil. El matrimonio, lo que ahora se ha cambiado por la unión de hecho, ¿se ve más o el matrimonio sigue imperando? ¿Es más complejo casarse ahora o no? Bueno, de hecho, Karina, ya no es tan complejo contraer nupcias. Ya las municipalidades no son las únicas que pueden llevar adelante un matrimonio civil. También se les ha trasladado competencia a los notarios. Evidentemente hay un incremento en el costo porque los notarios tienen una tarifa superior a la tarifa municipal, pero respecto a la unión de hecho vamos a darnos cuenta de que la diferencia puntual en la unión de hecho versus el matrimonio es que en la unión de hecho la ley no exige el cumplimiento de los deberes entre los convivientes. En cambio, en el matrimonio sí hay deberes taxativos que la ley establece que se deben cumplir, y son 3. El primero, la fidelidad. El segundo, la asistencia mutua. Y el tercero, la cohabitación. En el caso de la convivencia o la unión de hecho, no significa que no deban ser fieles, pero la ley no lo exige, ¿no? Y como no lo exige, no habría pues posibilidad de invocar ninguna causal en caso de que se quieran separar, pues, ¿no? El matrimonio sí tiene una estructura que por la propia promoción de nuestro Estado tiene estas causales que hemos señalado que de alguna manera tratan de dilatar la separación con el objeto de que el matrimonio subsista, de que la familia subsista. El legislador con una intención de pronto pragmática de que esto sirva como un interés superior al menor. De acuerdo. Tenemos una llamada telefónica en espera, ¿no? Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Hola, bienvenido, Exitosa. Hola. Sí, señorita. Hola, Sí, señorita. bienvenido, Exitosa. Sí. El doctor Grandal la escucha. Sí. Señorita, quisiera preguntar, ¿aló? Sí, ¿cuál es su consulta? Allá. Doctor, yo, bueno, tengo a mi hermano que él está separado ya 7 años y, bueno, mi cuñada siempre le hace problemas a él, y la última vez fue a visitarle en el trabajo y fue con su pareja. Y, bueno, él llamó a mi hermana para que pudiera ayudarlo, porque mi cuñada, como lo estaba agrediendo y tiene eso de que no se puede acercar a él. Uh-huh. Entonces lo grabaron y su pareja también lo amenazó a mi hermano y mi cuñada en la grabación dice que es su pareja.
la abogada le dijo a mi hermano que él podía separarse por separación de hechos. No sé qué tipo de documento hacerse. Gracias. Claro. Bueno, en el caso de la señora y de su hermano, ya se ha cumplido el tiempo. La ley exige dos condiciones: el tiempo y el distanciamiento en el tiempo en función a si existe o no existen menores. Al existir más de 4 años, ella ha señalado que son 7, no habría ningún inconveniente en invocar esta causal. Entonces tienen que acreditar que en efecto llevan todos estos años distanciados y que no hay un cumplimiento de ninguno de los deberes del matrimonio. Porque reitero, el distanciamiento todavía los obliga, pero si no hay el cumplimiento de ninguno, no hay cohabitación, no hay asistencia, no hay fidelidad, todos los medios probatorios que se apoyen en estos puntos van a servir como los medios de prueba para invocar la causal y poder divorciarse. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en que el matrimonio iba a pasar a la unión de hecho, pero vamos a contestar, hay que darle prioridad a las personas que nos llaman. Muy bien, bienvenido Exitosa, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu Hola, consulta, buenas por noches. favor? Te está escuchando el doctor Granda. Muchas gracias. Quisiera consultarle una cosa. Yo no era casado con mi pareja, pero nos separamos por infidelidad de parte de ella. Ya no tuve la oportunidad de grabar, entonces tengo una hija con ella. Nos fuimos a un proceso, pero el juez me pedía pruebas. Entonces al final ella se quedó con la parte potestad de mi hijita, y ahorita el detalle es que yo no lo puedo ver. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Claro. Ya. Bueno, esto viene siendo ya el ámbito de lo que viene después del divorcio, ¿no? Y es que, mejor dicho, lo que viene dentro de un proceso de divorcio, y en este caso, como no ha habido un matrimonio y ha habido un hijo, se tienen que resolver aspectos como la patria potestad, la pensión de alimentos y el régimen de visitas. Yo recomendaría de que en este extremo busquen conciliar estos tres elementos para salvaguardar el interés del menor. Porque si solo han llegado a un acuerdo verbal y no es posible llegar a un acuerdo concertado entre las partes, pues deberán iniciar un proceso judicial por las mismas razones. Régimen de visitas, tenencia, ¿no? Ya por la vía judicial, ya no tendrían que hacerlo de manera consensuada. Sí, pero ella no permite que él vea a su menor hija. ¿Qué puede hacer? No, tiene que demandar régimen de visitas. Sí. Solamente podemos entrar en una discusión de la patria potestad, por ejemplo, cuando estamos frente a una alineación parental por parte de la pareja que está criando a la menor. Pero de lo contrario, esto ya está dentro del ámbito del régimen de visitas que se tiene que discutir judicialmente. Repito, si es que ustedes dos no se pueden poner de acuerdo. Primero puede haber una conciliación. Debería, sí. Pero si no prospera, van a tener que ir por la vía judicial. Y esto se demora. Sí, todo proceso judicial de 2 a 4 años, por lo menos, en nuestro país. Muy bien. Ahora vamos a ir, nos explicabas el matrimonio, y justamente él, este padre que no puede ver a su hija, nos hablaba del producto de este amor que se ha destruido, por supuesto, fue dentro de una unión de hecho. ¿Qué es la unión de hecho? Bueno, la unión de hecho es esta convivencia formal que otorga a las partes derechos más no obligaciones. ¿Correcto? Derechos en el aspecto patrimonial, por ejemplo, ¿no? Si es que se adquieren bienes, le pertenecen a ambos, salvo que exista una separación de bienes. En nuestro país, la figura de la convivencia se maneja de manera irregular. Son muy pocas las personas que conviven a lo largo de los años y declaran esta unión de hecho a nivel notarial.
yo recomiendo y los exhorto a que lleven a sus parejas a notaría y que formalicen las uniones de hecho, para que tengan derecho de reclamar cuando por alguna razón esta relación sentimental se rompa en el tiempo, ¿no? De lo contrario, quedaría solamente la vía judicial para buscar un reconocimiento posterior a la ruptura de esta unión de hecho y buscar un reconocimiento de los derechos que le han sido omitidos. Y no es que después de los 2 años ya, sin ir a la vía notarial, se me reconocen todos los derechos. Sí, pero uno busca este procedimiento de formalización para que se declare lo que ya en el hecho ha sucedido, ¿no? Lo tengo que formalizar. Tienen que formalizarlo, ¿no? A partir de los 2 años, donde se pueda aprobar una convivencia continua, se establece que ya están dentro de una unión de hecho. Pero la exigencia de derechos requiere que previamente haya sido reconocida. Por De eso es que acuerdo. no basta simplemente con convivir. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cuál es su consulta, por favor? Yo muchos años viviendo con mi esposa Sí. y me llegué a separar. No sé, pasé el divorcio, que es en historia. Son como 20 años que no vive ahí con ella. Ya, hace 20 años que no vive con ella. Gracias, señor. Correcto. ¿Ya? Bueno, en este caso puede invocar la separación de hecho, porque si ya llevan un distanciamiento superior a los 4 años, esta causal es la idónea para poder iniciar el proceso de divorcio. El señor se quiere divorciar Sí. y hace 20 años que no vive con la señora. Entonces, él también tiene que presentar en el juzgado pruebas. Por supuesto que sí. Siempre vamos a tener que acreditar. La causal que estemos invocando la tenemos que acreditar. ¿Y qué pruebas le recomendarías a este señor que nos ha llamado, que no vive hace 20 años con su esposa, para que lleve al juzgado? Bueno, de repente el domicilio en el que está residiendo es diferente al domicilio en el que reside su cónyuge, testigos, un certificado de trabajo que demuestre que hay un distanciamiento, que demuestre de repente fotos en redes sociales donde se acredite que cada uno de los cónyuges ya ha hecho una vida de manera independiente, ¿no?, al matrimonio. Y de repente se le puede preguntar también a los hijos, si no hay a los sobrinos que ayuden en esto, como parte de los testigos que tú dices. Sí, de preferencia que no sean familiares. Ah, de preferencia Sí. no familiares. No familiares. No. Pesa menos. Pueden No, tomar parte de. Habría que revisar el caso en concreto, pero por lo general hay un conflicto de intereses, uno puede parcializar, entonces de preferencia personas que no tengan el vínculo familiar directo para que puedan servir de testigos. Bueno, señor, ya sabe las pruebas que tiene que llevar. Muchísimas gracias a Hugo Granda, abogado civil, que nos ha ayudado con estas causales de divorcio y también nos ha enmarcado qué es el matrimonio, cómo lo protege, los códigos, las leyes de nuestra nación y también la unión de hecho. Muchas gracias Gracias. por estar aquí.